Vale. Muy bien, pues comenzamos la grabación. Y bueno, simplemente os decía que íbamos a hacer una pequeña presentación porque muchos ya nos conocemos de tiempo y algunos de años y otros a lo mejor es la primera vez. Entonces, simplemente presentar el espacio en el que estáis, que digamos que es una de las formaciones que hace Cristianía, que es una asociación que llevamos ya mucho tiempo, digamos que existiendo, pero que hace poquito es cuando nos hemos constituido así formalmente como asociación y cuyo, digamos que leitmotiv o motivación inicial fue precisamente el difundir, dar a conocer la espiritualidad monástica, pero abierta a todos y también con una nueva sensibilidad, una nueva manera de entender lo que es el monacato. Miguel Ángel y yo hemos sido monjes cistercienses aquí en España durante, en mi caso, 16, 17 años y en el caso de Miguel unos 10 años. Entonces, bueno, conocemos un poco lo que es el monacato tradicional y también, bueno, pues sus dones y también lo que nos parece que puede ser, que puede aportar y a la vez lo que tiene que aprender, ¿no? Lo que esta tradición también tiene que aprender en el diálogo con otras tradiciones o con la misma secularidad. Y de esa experiencia y bebiendo también de autores que han reflexionado sobre esto del monacato y que nos puede aportar, pues va a ser, digamos que nos vamos a basar en esta formación. Y es la propuesta de la asociación. ¿Vale? Muy bien, pues entonces voy a compartir, si os parece, voy a compartir, bueno, os voy a silenciar a todos como suelo hacer, yo iré haciendo pausas y como tenemos toda la mañana, probablemente en algún momento, bueno, haremos alguna pausa de descanso, pero también los que queráis, os voy a proponer que hagamos un pequeño momento, a lo mejor breve, pero de meditación, para que no tengamos todo el rato de un tema cognitivo, de un tema mental y no nos cansemos mucho. Vale, pues os he puesto en silencio y os digo, si queréis comentar y eso, simplemente tenéis que abrir el micrófono. Y ahora, bueno, me vais a permitir un segundo porque lo tenía preparado y se ha ido. Se ha ido el PowerPoint. Vale, pues vamos a comenzar, os decía, que os iba a compartir el PowerPoint que vamos a ir viendo. Vale. Y espero que lo podáis ver. Si, que salga en vuestra pantalla el texto y en cualquier caso lo iremos comentando. ¿Vale? Entonces, esta primera formación, que al final serán 9 módulos para que podáis tener como una visión general de la propuesta y también es la idea de poder compartir con personas que no residen en Madrid, que puedan tener también acceso un poco a la propuesta del monacato laico desde la visión de Cristianía. Bueno, pues en esta primera ocasión es sobre precisamente la idea de entender el monacato como un arquetipo, una idea que va a difundir Raymond Panikkar en torno pues eso, al final del siglo XX, sobre todo en una reunión que tuvieron los abades benedictinos, que él les dio una conferencia que luego con posterioridad se hizo ese libro que nos ha mostrado Ángel, que se llama Elogio de la Sencillez, que es un libro recomendable de leer sobre precisamente eso, qué es el arquetipo monástico y cuál es su intuición sobre qué es el nuevo monacato. Otra de las grandes figuras que ha reflexionado sobre el monacato contemporáneo y lo que pueda aportar, y también tiene esa intuición de que es necesario un monacato laico y secular, que no se concibe como un colectivo separado de la sociedad, pero que vive los valores de la tradición monástica y lo renueva, es Thomas Merton. Aquí hemos rescatado una de las frases, es un autor, un monje cisterciense norteamericano que ha influido muchísimo
en la espiritualidad monástica contemporánea, pero también en todo digamos que el mundo ecuménico, porque es de los primeros que entabla un diálogo muy directo entre representantes de diversas tradiciones espirituales. Y Thomas Merton nos introduce en esta idea que vamos a escuchar varias veces de que estamos en un momento, en un cambio de época, o en un momento importante donde se intuye que necesitamos de alguna manera reconstruir una sociedad con una visión más integral, más holística, una visión que integre las diversas dimensiones que nos constituyen, y que para construir eso, cuando observamos la historia, vemos que las grandes sociedades que podríamos llamar integrales han sido construidas siempre con la aportación de algún tipo de movimiento espiritual o directamente monástico. El ejemplo en Occidente lo tenemos en la Edad Media, que es una edad, bueno, que dura muchísimo tiempo, que tiene una etapa de luz y una etapa de sombra, pero en cualquier caso que es construida indudablemente por la presencia de una vanguardia cultural que es el monacato. Bueno, pues esa es un poco también la propuesta. Cómo favorecer grupos plurales, redes que rescaten el arquetipo monástico que nos permite integrar la unidad en la pluralidad y que nos da todo un camino tanto personal como social para formar estas sociedades que podríamos llamar de humanismo integral. Y por eso Merton considera que en esta situación lo espiritual no es algo baladí, no es algo, digamos, una especie de lujo, sino que es algo esencial. Algo esencial para dar respuesta a los problemas sociales, culturales y humanos de hoy en día. Esta misma intuición la va a exponer muchas veces Raymond Panikar, que es, podríamos decir, es un ejemplo de monje laico. Él siempre se consideró un monje y a partir de su reflexión y de su experiencia es como van a surgir muchas de las propuestas de cómo vivir el monacato laico hoy. Y él nos dice que no nos basta un mero cambio ético o moralizante. Necesitamos ir a algo más profundo, que es un cambio ontológico, un cambio del corazón, que luego tiene repercusiones evidentemente en la ética, en la política y también en las relaciones interpersonales y en la propia autorrelación con nosotros mismos. Pero de alguna manera tenemos que llegar a ese núcleo central que podríamos llamar espiritual. Y lo mismo, esa misma intuición la vamos a encontrar, bueno, en muchos monjes a lo largo de la Tierra, digamos, del universo, ¿no? Porque se da en muchas culturas y en muchas, no solo, yo os estoy poniendo ejemplos cristianos, pero podríamos poner a Thich Nhat Hanh con esta misma idea de que estamos viendo una revolución en todos los niveles que necesita de la espiritualidad para poder generar una sociedad que salga de la fragmentación sin caer en la uniformidad. Porque veréis que esta es en gran medida la experiencia monástica. Ya la iremos desgranando. Aprender a vivir en comunión con uno mismo, con los demás, con el misterio, con Dios y con la naturaleza, sin que ninguna de esas dimensiones se fusione con las otras y sin que estén separadas. Lo que en Oriente se llama la experiencia de la no dualidad y que nosotros los cristianos denominamos la experiencia de la Trinidad, la experiencia trinitaria. Bien, pues Bernardo Olivera, abad general de la Orden Cisterciense, hace unos años, también nos decía eso, estamos en un cambio de época. Y en esos cambios de época, se llamen así o no, generalmente necesitamos vanguardias sociales y culturales que desde abajo, porque esa es la característica del monacato, no buscando el poder, sino buscando generar grupos y redes alternativos que vayan de alguna manera introduciendo una nueva visión y viviendo ya ahora mismo y aquí y ahora esa visión, porque el monje no se limita a promover algo del futuro, sino a vivir lo que ya propone como meta, lo quiere vivir ya aquí y por eso a veces se separa individualmente, a veces lo hace con otros amigos o compañeros y compañeras de camino, pero se trata de vivirlo ya, aquí ahora. De ir construyendo, como decía Gandhi, ¿no? Ir construyendo el cambio o ir viviendo ese cambio que queremos ver luego realizado en la sociedad. Bien, pues es en este
en este momento de cambio y de transformación donde quizá el monacato, aunque en la sociedad actual es un movimiento marginal, pero podemos ir descubriendo que a lo mejor está más presente en muchas de las inquietudes de nuestra sociedad y en muchos de los nuevos grupos, podríamos llamarle que tienen un matiz monástico, aunque no lo sepan. Y por eso que vayamos descubriendo qué es eso del monacato. Bien, pues lo mismo. Cualquier cambio radical, de alguna forma, en la visión, desde luego, monástica, necesita ser un cambio que abarque todas las dimensiones. No es solo un cambio personal, no es solo un cambio interpersonal, es un cambio también social y estructural, pero también es un cambio de conciencia y es un cambio del corazón. Y por tanto es un cambio espiritual también. Si no somos capaces de hacer todos esos cambios, al final no construimos sociedades reales, sino que construimos sociedades fragmentadas y reduccionistas. Y donde hay reduccionismo hay violencia. Hay violencia simbólica y no es difícil que se convierta en violencia real. Porque alguna dimensión de la realidad no está tratada, no está cuidada como debe. Está siendo olvidada, reprimida y se está ejerciendo violencia sobre ella. Bien, pues por eso, a partir de ahí, de esta intuición, es importante pues, que reflexionemos un poco sobre el concepto de espiritualidad. Espiritualidad, si queréis, así como muy dicho un poco burdamente, pero podríamos decir que tiene que ver quizá con el concepto, y ya lo vamos a explicar, de trascendencia. ¿Qué es eso de trascendencia? En realidad, trascendencia quiere decir apertura. Es descubrir que la realidad está abierta, que las realidades no son sustancias cerradas, sino relaciones. Entonces, este descubrimiento de la trascendencia, de que estamos abiertos y nos realizamos abriéndonos en relación, podríamos llamar que es el núcleo de la espiritualidad. La espiritualidad hoy en día no se identifica necesariamente con la religión. Es un concepto mucho más amplio. Y de hecho, hoy en día hay muchas personas que reivindican la espiritualidad puramente laica. Pero eso no quiere decir que la religión no pueda aportar mucho, es la manera, por lo menos en Occidente, tradicional de vivir la dimensión espiritual, y seguramente va a seguir siéndolo, y nos puede aportar mucho. Posiblemente tiene que hacer cambios, pero es importante que las religiones no consideren que tienen el monopolio de la espiritualidad. La espiritualidad en una dimensión es una dimensión humana que forma parte de la naturaleza humana y es común a todos. Y se puede vivir con diferentes grados de profundidad y en diferentes cosmovisiones. Por eso no siempre cuando hablamos de trascendencia tiene que referirse necesariamente a lo que en filosofía llamaríamos una trascendencia metafísica, una trascendencia más allá de este mundo, por así decirlo. A veces la trascendencia tiene que ver, se vive aquí, en la inmanencia, en la realidad humana, en la vida cotidiana del ser humano. Pero sí es importante esta referencia al otro, esta referencia a abrirse. Esto es un rasgo importante de la espiritualidad, porque nos va a ayudar ese matiz a no caer, y luego lo vemos en los peligros de la espiritualidad, que la espiritualidad también tiene sus peligros. Peligros de narcisismo, el narcisismo espiritual. Ya iremos hablando también porque si nos interesa la espiritualidad debemos conocer los peligros que también tiene, que en vez de abrirnos a la realidad, al misterio, al cosmos, a los demás y a nosotros mismos, nos puede encerrar en una dimensión mental cerrada en sí que nos fragmenta porque nos aísla de las otras dimensiones. De algún modo, por tanto, lo que busca la espiritualidad es que vivamos en la realidad. No es volarse, como algunas veces yo escucho, a veces en ocasiones, ¿no? Que la gente dice, bueno, yo es que en vez de tomar drogas me voy a dar un chute espiritual. Bueno, eso, como digamos que si no hacemos daño a nadie y no nos hacemos daño a nosotros mismos, pues cada uno puede, digamos que realizar su libertad, ¿no? Pero realmente en el concepto, por lo menos, de espiritualidad, con los mapas que seguimos y la tradición que seguimos, la espiritualidad no es volarse, sino es vivir en la realidad en conexión con todas esas dimensiones de la realidad, ¿eh? Para llegar a tener una experiencia de comunión, de común unión, digamos, donde cada una de las dimensiones son respetadas en su autonomía y en su valor propio, pero no están cerradas, están abiertas, son trascendentes.
Y por eso, en nuestra visión, la espiritualidad tiene que ver con el concepto de apertura. Apertura a algo que en nuestra tradición occidental llamamos el ser, cuyo núcleo es el amor. El ser en filosofía quiere decir lo que aparece. Hay una realidad que aparece, no hay algo que todo lo sostiene. Y por eso, en esta perspectiva, lo más importante de la realidad no es tanto la conciencia, que es una dimensión del ser, sino la existencia. La existencia es digamos, la expresión más plena del fundamento más profundo de la realidad. Ahora bien, y en esto es un rasgo distintivo de las tradiciones de origen judeo-cristiano, que fundamentan todo en el ser, siguiendo aquella revelación de Dios a Moisés diciendo, yo soy el que soy, ¿no? Ehyeh asher ehyeh, yo soy el que soy. La base de todo no es la conciencia, sino es el ser. Y la conciencia es su primera, digamos que, aparición o manifestación. Ahora bien, el núcleo del ser es el amor. El ser es relación. No estamos hablando de algo estático y encerrado en sí mismo, sino de algo trascendente, que está más allá de mi conciencia y de cualquier experiencia que pueda tener de él, pero que no está alejado de mí. Dice el Corán, está más cerca de mí que mi propia vena yugular, que mi propia yugular, dice, en la tradición espiritual musulmana, ¿no? Pues es una realidad que está más allá de cualquier experiencia, no la podemos, digamos que, controlar con nuestra mente, pero a la vez está totalmente en conexión con nosotros y podemos de alguna manera experimentarla, hacer la experiencia. Y por eso su núcleo es el amor, el concepto de amor. De tal manera que para la espiritualidad monástica cristiana, pero en esto podremos encontrar analogías con otras espiritualidades, lo más profundo de la realidad es la relación, es el amor. Y las realidades todas son expresiones de amor y por tanto relacionales. No están encerradas en sí, sin que se anule para nada su autonomía y su valor intrínseco. Es esta paradoja de la no dualidad, esta paradoja de la trascendencia en la inmanencia, de la unidad en la pluralidad, donde ambas cosas se respetan. Tanto lo común es valioso como lo individual y único es igualmente sagrado y valioso. Vale, pues en esta vamos haciendo esta pequeña como introducción para ver un poco la perspectiva, también eso, cómo lo entiende nuestra tradición, qué nos aporta, qué novedad aporta esta tradición en cuanto a darle mucha importancia a la existencia y a no querer que controlemos mentalmente el ser, porque en gran medida el camino de la espiritualidad es un salir de la mente, no en el sentido de que rechacemos la mente, sino que no nos quedamos reducidos a ella, le damos hacemos que se ordene, que ocupe su lugar, como la emoción, como el cuerpo, todo ello es muy valioso y simplemente es importante que estén en relación entre sí. Normalmente el monacato, y ahora veremos por qué se llama monacato, ha tomado conciencia de que nuestra experiencia no es esta. Nuestra experiencia habitual, aunque estemos fundamentados y el ser esté profundamente en nosotros, tenemos la experiencia de que estamos fragmentados. Nos sentimos divididos internamente. Y eso se expresa a nivel personal en la angustia, pero también lo podemos observar a nivel ético en una cierta tendencia al egocentrismo, al narcisismo. Esto ha sido muy estudiado por el psicoanálisis y por la psicología en general, cómo la madurez es un salir de un cierto narcisismo que en etapas infantiles es natural, por así decirlo, pero que necesita ir creciendo, ir saliendo al descubrimiento del otro, de la realidad que está más allá de mí mismo. De hecho, no me puedo conocer si no es tomando conciencia del tú. El yo se conoce tomando conciencia del tú. Y después descubriendo que es un tú para sí mismo. Somos un misterio para nosotros mismos. Por eso el camino es ir saliendo del narcisismo a una experiencia de mayor encuentro con el otro, de mayor comunión. Y esta fragmentación, como decimos, como es una violencia, también está en la base de la injusticia. Por eso es importante trabajar el salir de la fragmentación. Eso es lo que nos va a aportar las prácticas y los mapas del monacato. Salir de la mente
centrada en sí misma, a esa realidad que nos trasciende y descubrir que lo más profundo de la realidad es el amor. Que la realidad es comunión, unidad en la pluralidad. Y hacer de esto una experiencia, no una ideología. No es aprender una ideología, es hacer una experiencia con el cuerpo, con las emociones, con la mente y con el corazón, con la dimensión espiritual, con la conciencia espiritual, con todas esas dimensiones que ya veremos en los mapas monásticos cuáles son las dimensiones humanas. La espiritualidad, por lo tanto, en el lenguaje monástico es un camino de unificación, de no dualidad, en un lenguaje oriental. Y esto lo dice el propio nombre. Monje sí, se construye a partir de la palabra griega monos, que significa uno. Y monje es el unificado, pero realmente habría que decir el que busca la unidad, porque naturalmente nunca alcanzamos plenamente esa unidad en la historia, ¿no? Pero sí es la búsqueda constante de la unidad. Por lo tanto, la espiritualidad se va a entender como un camino de unificación, una experiencia de comunión con el cosmos, con el misterio, con los demás, conmigo mismo. Y una salida de la experiencia de fragmentación a la experiencia de comunión. Y que tiene frutos, o sea, que lo vamos a experimentar en nosotros mismos. No es simplemente un aprendizaje, sino que la fragmentación nos produce angustia, malestar, sufrimiento, injusticia, nos hace colaboradores de la injusticia, y en la medida que vamos experimentando la comunión, todas las maestras y maestros nos hablan que se va produciendo en nosotros una experiencia de libertad, de amor, de paz o de sabiduría. Sabiduría, saborear, sapere, viene del término latino sapere, saborear. Vamos aprendiendo a saborear la vida y a descubrir qué es ser persona y qué es integrando también el límite, saliendo de las grandes palabras y las expectativas egoicas, desproporcionadas, ¿no? Siempre acompañado del límite. Experimentamos esto en el límite. Entonces, bueno, tener esta idea de que monje es, o monja es aquel o aquella que busca la unificación, la unidad. Paro un momento para que quien quiera pueda hacer un comentario, pregunta, y para que no se nos haga muy largo todo el discurso y eso, hacemos una pequeña pausa. Para eso, si queréis preguntar, compartir, si algo no lo he sabido explicar y lo puedo intentar explicar mejor, tenéis que darle al micrófono y comentar lo que queráis. José Antonio, simplemente me parece un camino duro y difícil, sobre todo cuando nos coge ya a una cierta edad. Es un camino que supone, digamos, un esfuerzo, un cierto esfuerzo. Lo que pasa que también todas las tradiciones espirituales nos dicen que al final el camino viene a nosotros, nos ayuda. O sea, nosotros damos un paso y el misterio da 2 pasos en nuestra dirección. San Agustín decía que es un camino de gracia y libertad. En el Zen se dice que es un camino tariki y yiriki, por nuestro esfuerzo y por el esfuerzo de un otro, de un misterio que nos ayuda. Entonces, es verdad que hay un elemento de esfuerzo, pero al final también hay un elemento de no esfuerzo. Y en cierta manera hay un momento que hay que abandonar el esfuerzo. En un determinado momento el esfuerzo es el mayor obstáculo para la experiencia. Esto también lo vais a encontrar en muchas de las tradiciones. Cuanto más espirituales queramos ser, vamos a estar dificultando porque nos estamos fragmentando de la experiencia. Una pregunta que me salta y que para mí es muy profunda, para mí intimidad es, ¿qué pintamos aquí? Si venimos de Alfa y vamos hacia Omega, que son lo mismo, este paso por este mundo, ¿qué sentido tiene? Pues esa es la pregunta que tenemos que responder. En las tradiciones contemplativas, más que dar respuestas,
porque se trata de que cada uno dé su palabra, dé su respuesta a partir de su experiencia. Se suele aconsejar que mantengamos la tensión de la pregunta, porque la respuesta está ya en la pregunta. Que cultivemos la pregunta. En la tradición Zen, uno de los grandes maestros del siglo XVII de la tradición Zen, Rinzai, decía que el camino hay que vivirlo con 3 actitudes, vamos a decir. Una gran confianza, que nosotros los cristianos llamamos fe, perseverancia, esa dimensión de esfuerzo, y una gran duda. Si perdemos la duda, la pregunta, sostener la pregunta, probablemente hagamos un camino que nos volemos, que caigamos en lo imaginario, en imaginaciones desconectadas de lo real. Entonces, es muy bueno tener preguntas y sostenerlas. La pregunta será la respuesta. En cualquier caso, en estos caminos monásticos, las respuestas son antes con el cuerpo y con el corazón que con la mente. Con la propia vida, es decir, la respuesta nos la está dando nuestra propia vida. Y luego vendrá la palabra para poder expresarla. También la palabra es muy importante, porque al poner palabras se potencia la experiencia. Pero antes de la palabra es el silencio, es la experiencia. Entonces, fijémonos en nuestra vida y ahí está la respuesta. Y también las respuestas van cambiando. Vamos aprendiendo, ¿no? Pero sostengamos la pregunta es la respuesta. Bien, no sé si alguien más quiere. Perdona, hombre. Sobre el sentido de trascendencia, yo siempre no he acabado de ver el sentido que le dabas. Siempre entendí trascendencia como, bueno, lo que está un poco más allá de esta realidad que vivimos, sobre todo espacio-temporal, inmanencia, lo espacio-temporal, lo interior aquí. ¿Has dado como un nuevo sentido? No sé si era como ir más allá de ti mismo también, poder salir de ti a los demás, o ¿cuál era el sentido que has dado exactamente? Digamos que el concepto de trascendencia es verdad que se ha visto normalmente como referida a algo que está más allá de lo espacio-temporal, lo histórico, ¿no? Pero realmente el concepto en sí es apertura, cuando la realidad está abierta. Igual que inmanencia significa algo que está cerrado, que permanece como cerrado y estable en sí mismo, lo trascendente es algo que está abierto. Por lo tanto, esa apertura nos puede abrir a las realidades más allá del espacio y del tiempo, realidades permanentes, pero también nos puede abrir a los otros en esta realidad. Y por eso la espiritualidad la podemos vivir cada uno de manera muy diversa y con unas cosmovisiones diversas. No está siempre asociada al concepto de metafísica. Y ya os digo que hoy en día hay unas corrientes espirituales que son ateas, se definen así. Por ejemplo, Comte Sponville, el filósofo Comte Sponville, habla de la espiritualidad atea, ¿no? O laica. Ya no necesariamente tiene una referencia, pero sí que es importante que haya la referencia al otro, a no estar encerrado en mí mismo. Porque ese es uno de los grandes peligros del camino espiritual. Claro. Encerrarnos en una supuesta excelencia de nuestra conciencia que ha tenido experiencias diferentes, ¿no? Y nos puede llevar a encerrarnos en nosotros mismos. Por tanto, la espiritualidad sobre todo tiene que ver con que nos lleva a abrirnos y a encontrarnos con el otro o con la realidad más allá de mi conciencia. ¿Vale? Gracias. ¿Y qué definición más completa de espiritualidad? Camino a la unificación. Me parece buenísima y muy completa. Es la tradición. Nuestra tradición monástica es un poco la que de alguna manera implícitamente está definiendo así la espiritualidad. De esta manera que ahora veremos, ¿no? Monje o monja no es necesariamente el que vive en una institución monástica, y esto ya es aceptado. O sea, esto, cuando se forma a un monje en una institución, ya se le dice que no somos monjes solo nosotros. Cualquier persona que lo más importante en su vida es unificarse y generar comunión a su alrededor, es una monja o un monje, lo sepa o no. Porque monje es el que siente esa aspiración como lo más importante. Eso no quiere decir que sea lo único. Y ya veréis que el nuevo monje intenta vivir esa aspiración integrando todas las dimensiones, no quedándose solo con esa aspiración.
sino llegar a esa unificación por integración. Pero digamos que esa es una de las novedades en esta visión. Pero tradicionalmente sería la visión propia del monacato. De ahí el nombre de unificado. Cuantísimas posibilidades da esa nueva concepción, reconceptualización de este de monje a la mujer y al hombre del siglo XXI. ¿Cuántas posibilidades? Felicidades. ¿Me permites añadir algo, José Antonio? Y tomar lo que has transmitido hasta ahora, desde mi modesta perspectiva, la duda. Me parece sorprendente que un exmonje como tú, pero reflejas también la vida comunitaria de los monacatos, hayáis llegado a la duda, porque dentro de la cultura occidental al menos, no sé la oriental, o sé mucho menos, estamos en contra de la duda. Queremos todo fijo, todo seguro, no digamos nada dentro de la confesión católica, a la que como libre pensador aún así pertenezco, que es esto es revelado, esto es así, esto es el dogma, aquí no hay dudas. Es sorprendente, es liberador, y si no tenemos la duda no puede haber diálogo, porque iremos por la vida diciendo yo estoy en la verdad, tú estás en el error, mi verdad es mucho más valiosa que la tuya. Sí, eso es. Se trata de recuperar, la mística siempre ha tenido esta conciencia de lo importante que es el no cerrarse en, digamos que en verdades absolutas, ¿no? Entonces, se trata de recuperar eso. Esto es un tema que ha pasado en Occidente, que muchos filósofos incluso han estudiado y que viene ya de los griegos, ¿eh? No es solo cristiano, que es este predominio de la razón, del pensamiento del logos, que de alguna manera tiende a potenciar la ciencia, la opinión cierta, la opinión absolutamente segura y cierta, y a considerar la duda como algo que no es fuente de conocimiento. Sin embargo, las tradiciones que también están dado en Occidente, contemplativas, son conscientes de que la duda es fuente de conocimiento. Y de hecho, en el origen de la filosofía, con Sócrates, el origen de Occidente, en la filosofía socrática, es el diálogo, es la base del diálogo. Y el diálogo parte de la ironía. La ironía socrática es poner en duda todo lo que sé. Y si no pongo en duda todo lo que sé, no puedo salir de mí mismo, no puedo vivir en la trascendencia. Y luego dialogar. No es un camino simplemente yo mimé conmigo, es un camino en diálogo con la creación, con el cosmos, con los demás, conmigo mismo, que soy un misterio para mí mismo, soy un tú, como decía Paul Ricoeur, soy un otro para mí mismo, o lo dice también Paniker, somos un alter para nosotros mismos y el otro no es un alius, una cosa, el otro es un alter también para mí, es un yo. Bueno, pues es fundamental tener ese concepto. Y el tema es que, sobre todo, a partir de la escolástica decadente de la Edad Media, porque el cristianismo ha dialogado mucho y la escolástica se basaba en la duda, en el diálogo y el debate constante. Pero en un determinado momento, sobre todo siglo XIV, se va cerrando todo eso y convirtiendo en un sistema racional, mental, que muchos han llamado formalista, esencialista, donde todo tenía ya respuesta. Todas las preguntas ya tenían respuesta y todo consistía en poner un nombre que encajara en ese sistema. Entonces es la decadencia esencialista, formalista, que los mismos tomistas actuales han criticado muchísimo porque es la muerte de la filosofía cristiana. Y ese es un poco el ocaso de la metafísica que decía Heidegger, que es esta idea de un predominio en exceso del logos y un olvido del espíritu, del mito, del símbolo, de la imaginación, de la duda, que es fuente de conocimiento. Pues el monacato está en esa dirección. Siempre lo ha estado, también por eso cada vez ha sido más marginado, porque era una experiencia, parecía que un poco para gente neurasténica, gente loca, que vivía fuera de la realidad. Hoy en día ha habido una recuperación de la imaginación como fuente de conocimiento. La imaginación no es simplemente eso, la fantasía. Es el acceso al universo de los arquetipos, de la conciencia más profunda. Y por tanto es esencial. La unión de razón e imaginación es lo que nos da la creatividad y está en la base de todo avance humano, de la propia ciencia. Sin imaginación no habría ciencia. Y por tanto es muy importante
en ese sentido también todas estas tradiciones espirituales que cultivan el acceso a esa dimensión de lo imaginal, de lo arquetípico, que es expresión del ser. No es el ser en sí, pero es la expresión de los atributos, de los aspectos del ser y que nos llenan de energía cuando conectamos con ellos. Y que en diálogo con la razón y en diálogo con la existencia, con el compromiso, bueno, pues produce la novedad y el crecimiento, la madurez. Muy bien. Pues si os parece vamos a continuar un poquito más para que podamos ir avanzando porque tenemos material. Tenemos material para ir bien. Bueno, aquí lo mismo, ahí tenéis a Merton pues diciendo lo mismo. Lo importante que es la experiencia espiritual a nivel personal, pero también a nivel social y a nivel, digamos, que colectivo, ¿no? Y por tanto, lo importante es que cultivemos esta dimensión. Eso es lo que pretende una asociación como la nuestra, generar una red donde podamos cada uno ir caminando en el camino espiritual, pero a la vez lo hagamos acompañado, lo hagamos en diálogo y lo hagamos también en contacto con el otro y con la realidad, para que no nos volemos en una especie de camino narcisista y... Muy bien, pues nos vamos a meter ya con este primer acercamiento a la espiritualidad. Nos ha servido un poco para ver la perspectiva en la que queremos caminar. Y ahora en concreto pues nos vamos a trabajar y a ver qué es esto del arquetipo o de entender lo monástico como un arquetipo. Monje, decimos, el monacato nos puede decir algo a todos. No quiere decir que todos tenemos que ser monjes institucionales, ni siquiera todos tenemos por qué ser monjes en la vida cotidiana, porque a lo mejor nuestra prioridad más absoluta no es el unificarnos necesariamente. Pero si hay una dimensión monástica, hay en todo ser humano un deseo de unidad. En la conciencia humana y en la naturaleza humana, en el corazón humano, hay un deseo de unidad. Y eso es lo que llamamos el arquetipo monástico. Y esto es lo que Raymond Panikkar nos reveló. Es una intuición de Panikkar que estaba de alguna manera implícita en el discurso monástico tradicional, pero no había sido explicitada con esta claridad. Cada ser humano tiene, por tanto, un deseo de vivir en el centro, de vivir unificado. También a eso le llamamos la sencillez. De ahí el nombre, Elogio de la Sencillez, que es el libro de Panikkar donde habla de estas cosas. Buscar una simplificación, una unificación y salir de un exceso de complejidad que se vive como una dimensión fragmentada, como una experiencia de fragmentación. Lo que busca ese arquetipo, sabéis que los arquetipos, tal y como los concebía Jung o los estudiosos del mundo de los arquetipos, es un patrón innato, un patrón que está en nuestra naturaleza y que de alguna manera estamos llamados a vivir. Si no lo hacemos de manera consciente, lo viviremos de manera inconsciente. Y entonces eso hará que lo podamos vivir a veces en formas inadecuadas. Porque al no hacerlo conscientemente muchas veces nos lleva como a intentarlo vivir, pero de manera inadecuada. Pero, por lo tanto, es importante que todo el mundo tuviera de alguna manera instrumentos para vivir este deseo, este anhelo que todos sentimos. Porque si no, se va a desarrollar en nosotros tristeza, o ya lo digo, o va a buscar la unidad buscando el poder, buscando el control. Pero en lo más profundo de quien busca el control y el poder, en la parte sana de su corazón es buscar esa unidad, ese salir de la fragmentación. Hacerlo conscientemente impedirá que lo hagamos de manera violenta e inadecuada. Por tanto, monja o monje es cualquier persona que aspira a alcanzar el fin último de la vida con todo su ser. ¿Cuál es el fin último de la vida? Cada uno lo tenemos que decir. Y en eso nos ayudan las tradiciones, nos van a estimular con sus mapas, con sus reflexiones. Antes se hablaba de los dogmas. Los dogmas son símbolos y el símbolo nunca está cerrado. Están hechos para entrar en diálogo con ellos, no para convertirlos en ideología, en creencias. No son creencias, son símbolos para entrar en diálogo. Y un símbolo busca provocar una experiencia y por tanto se va a poder expresar de manera muy diversa. Y esto no es nada que yo, digamos, que sea novedoso o no ortodoxo. Esto lo dice Karl Rahner, que es de alguna manera el teólogo por excelencia del Vaticano II, donde dice que los símbolos son dogmas y los hemos convertido en ideología. Por tanto, tienen que recuperar los mapas, son instrumentos, son koan
en un lenguaje que busca que entremos en diálogo con ellos y provocar nuestra palabra, nuestra experiencia. Bien, pues el que aspira a esta unificación, pues le podemos llamar monje o monja, esté en un monasterio o no, esté casado o con pareja o no, porque no es propio del monacato el celibato, no es necesariamente un rasgo propio del monacato. Eso lo sabemos hoy en día por los estudios antropológicos. Numerosos monacatos a lo largo del mundo lo viven personas que no son célibes. El monacato budista zen no es de personas célibes, el monacato tibetano tiene ramas que no son célibes, que se casan, por lo tanto no es y son monásticos, plenamente monásticas, son monacatos, por lo tanto no es un rasgo propio del monacato. Por eso digo que se puede vivir de manera muy diversa. Y mucha gente lo está viviendo, aunque no le pone el nombre de monje, porque claro, no, es un conocimiento que ha quedado para minorías, ha quedado marginal en nuestra sociedad. Y por eso es la idea de irlo difundiendo, porque a lo mejor nos ayuda, a lo que le ponemos palabras se hace visible, se hace real y además se potencia la experiencia. Se hace mucho más intensa si podemos concienciarla. Importante esto de que el monacato no es una cuestión reservada para los monjes institucionales que pertenecen a instituciones que llevan ese nombre, sino a aquellos que realmente viven en la práctica este deseo de unificación. Bueno, alguna de las reflexiones de Panikkar es que el monacato, cuando se limita a vivirse en grupos especializados, vamos a llamar así, y separados de la sociedad, que pueden tener su sentido como sociedades alternativas, pero cuando esos grupos se encierran en sí, el arquetipo se empobrece. Y esos grupos necesitan estar en diálogo con la sociedad y con los monjes laicos, vamos a llamar así. Igual que los monjes laicos deben también conocer la tradición monástica institucional y generarse un diálogo que nos ayude a todos a enriquecernos. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que el monacato tradicional está demasiado encerrado en sí mismo y muy poco dispuesto a aprender. Y tiene necesidad de aprender mucho de fuera. Se ha cerrado demasiado. Esto, sin embargo, no forma parte de la tradición. La tradición, un rasgo esencial del monje, es la hospitalidad. Y es algo que tenemos que valorar para ver si nuestra espiritualidad está realmente... son como criterios de evaluación. La hospitalidad es esta capacidad de aprender de los otros, de acoger al otro, y esto siempre en los monasterios es un valor esencial. Los monasterios tenían sus hospederías abiertas a todo el mundo, donde no podía ser excluido nadie por ninguna razón. Y en la Edad Media, en las sociedades que de alguna manera los monjes eran muy valorados y eran de alguna manera guías y vanguardias de la sociedad, la misma sociedad generaba esos espacios libres. Los monjes eran garantía de espacios libres donde, por ejemplo, la policía o los señores feudales no podían entrar. Eran espacios de paz, de libertad. Incluso cada cierto tiempo los monjes proclamaban una paz. Es decir, en un lugar, si los señores lo permitían, se proclamaba la paz. Y por tanto, se prohibía cualquier tipo de acto de pillaje que muchas veces realizaban los propios señores, y también se saldaban las deudas, se pedía la reconciliación, el olvido de las deudas, la devolución de los terrenos, etcétera, etcétera. Se daba cada cierto tiempo estas experiencias de paz, de libertad. Entonces, esta función la cumplían los monjes y por tanto los monjes no estaban encerrados, tenían una dimensión social. Una ala entera del monasterio se dedicaba al intercambio con la sociedad y a tener espacios para que cualquiera pudiera residir en el monasterio y encontrar ahí un espacio de paz y de libertad. Los mismos ermitaños, un rasgo para discernir si la vocación de ermitaño, que es una vocación a un camino personal, es cierta o no, es si son hospitalarios. Un ermitaño tradicional tiene la puerta abierta de su casa, normalmente. Y puedes en cualquier momento llegar y él dejará todo para poder compartir contigo. Tradicionalmente los monjes ermitaños solían ser consejeros espirituales.
y la gente acudía a ellos y le planteaba cosas muy concretas. Porque además siempre pedían que se plantearan cosas concretas. No aceptaban ni debates filosóficos ni teológicos. Cuando llegaba un filósofo o teólogo a discutir sobre esos temas, callaban o decían que ellos eran hombres rudos que desconocían sutilezas filosóficas. Pero si tú llegabas y le decías, mira, me siento angustiado, algo me pasa o tengo un problema con no sé quién o tal, entonces el monje empezaba a hacer un trabajo concreto. A través de la pregunta empezaba a hacerse un trabajo de discernimiento para ver en lo concreto que había, qué nos estaba pidiendo la vida, qué nos estaba pidiendo nuestro corazón en diálogo con la realidad. Entonces, muy importante esa dimensión de espiritualidad. El monacato actual, una de las críticas que Panikkar le hace y yo comparto es que está demasiado cerrado en sí mismo. Y otra de las críticas que podríamos hacer es que tiene estructuras autoritarias en exceso. Hay un autoritarismo, es una cultura demasiado autoritaria que proviene de otros momentos, pero que hoy en día debería asumir los valores democráticos, los valores de los derechos humanos y garantizar que estos derechos se garanticen claramente. Sigue habiendo una estructura muy jerárquica y un desconocimiento de los derechos de las personas. Lo que prima sobre todo es los intereses comunitarios, que se anteponen siempre al individuo, siempre a los derechos individuales. Estamos, por tanto, en un modelo, en una antropología premoderna, que puede hacer mucho sufrimiento, generar mucho sufrimiento y abusos. Es otro de los peligros que tiene hoy en día el monacato institucional. Necesita todavía una asunción de la cultura de los derechos humanos y de la autonomía de la persona. En eso el monacato laico, si se le permitiera, claro, entrar en diálogo, cosa que no es fácil, podría aportar cómo vivir una cultura de la autonomía sin llegar a una cultura del narcisismo, del encierro, ¿no?, en uno mismo, en medio de la laicidad. Muy bien. Ese arquetipo, decíamos, se expresa como deseo de vivir en nuestro centro. ¿Por qué? Porque el centro es el lugar de integración de todas las dimensiones. Y también eso se ha expresado como el deseo de simplificarse, de una vida sencilla. Por eso el núcleo de lo monástico es la sencillez. Vivir en el centro y desde ese centro en comunión. Es un poco paradójico, porque es un centro que nos descentra. No es un centro que nos deja ahí, sino que es un centro que nos descentra, que nos abre a los otros. Históricamente, nos recuerda Panikkar que nos vamos a encontrar como dos lenguajes, dos maneras de ir al centro o de entender el centro. El monacato oriental, budista, hindú, y en gran medida también el monacato ortodoxo cristiano, su lenguaje o su simbolismo del centro es el centro inmanente, el centro en lo más profundo de nosotros. Y el camino monástico se entiende como un permanecer en el centro. Y le da mucha importancia, de alguna forma es como permanecer, ya, el centro ya está. Lo único que hay que hacer es retirar lo que no es el centro y permanecer ahí. No hay nada que conquistar, no hay nada que hacer, simplemente permanecer en lo que ya está. Este es un lenguaje típico de Oriente. El lenguaje de los monjes occidentales es trascendente, algo que está más allá. Abrirnos a algo que está más allá de nuestra conciencia, para no identificar nuestra subjetividad con la experiencia del ser, del misterio. Y por eso los monjes occidentales hablan más que de un permanecer, hablan más de un caminar. Somos el homo viator, el ser humano caminante. Y es un caminar hacia el centro. Las dos cosas son. El monacato ha dado importancia a un aspecto. Y las dos cosas tienen sus dones y sus peligros. El monacato de la inmanencia y del permanecer tiende a ser ultraconservador. El monacato de la trascendencia y del caminar tiene el peligro de ser muy mental, de terminar siendo más una experiencia que es mental, de una búsqueda mental, que una experiencia de paz profunda en el corazón. Entonces son las dos cosas. La mente es necesaria y por eso cualquiera que entra en un programa tanto institucional o laico de formación monástica, se le va a pedir que cultive la mente, porque es esencial en el camino para no caer en los peligros.
el discernimiento. Y esto es lo que os decía, es uno de los grandes a lo que se dedicaron las madres y padres del desierto, los fundadores del monacato, a discernir, a aprender a discernir los pensamientos, que en nuestra tradición se llaman logismoi. Los pensamientos, diferenciar los logoi o pensamientos correctos de los logismoi o pensamientos locos, pensamientos desconectados con la realidad, pensamientos irracionales que nos hacen vivir fuera de la realidad. Y por eso el cultivo de la razón es esencial en el camino. Pero no para quedarnos ahí, sino para ir más allá de la razón al corazón, al centro. Por eso yo digo, no, tampoco es un camino de irracionalidad en absoluto, sino que necesitamos el discernir la mente. Y ya os digo, cualquier aprendiz, cualquier novicia o novicio, lo primero que se le va a pedir es, bueno, lo primero que viva, porque es una experiencia que se hace en la vida, que viva con la experiencia con los demás, y después que discierna sobre ella. Y para eso también se le va a dar que se forme, porque necesitamos también formación para aprender a discernir. Bueno, el peligro del monacato occidental es que se quede solo en aprender a pensar, pero la experiencia es más allá del pensamiento, ir más allá del pensamiento, al ser, al corazón. Bueno, esta era la división tradicional hasta esta época, digamos, nueva, que algunos consideran axial. Sabéis que Jasper, un filósofo alemán existencialista, sacó a la luz un fenómeno que se produjo en toda la Tierra, en todas las culturas que tenemos acceso, que conocemos, que en torno al siglo VI, un poco antes o un poco después, se produjo una transformación en la cultura, en todas las culturas. Una transformación que dio lugar a una cultura más humanista, más centrada en el ser humano. Y es una época donde nace el budismo con Buda en el siglo VI, el jainismo, pero también nace el taoísmo, nace la filosofía griega, nace el profetismo en Israel, que es el núcleo de la experiencia de Israel, nacen los profetas, cuyo mensaje es un humanismo universal. Bueno, pues esa primera etapa axial, muchos dicen que estamos ahora en una segunda etapa axial. Y por tanto, en esta nueva etapa axial, la división, más que... veo aquí en el chat que habéis recomendado a Karen Armstrong, es muy recomendable, sí. Y tiene varios libros, es una autora especialista en el estudio de las religiones y os la recomiendo también. Karen Armstrong, lo tenéis ahí en el chat. Bueno, os decía que en esta nueva etapa axial que parece que estamos viendo, cambio de época, la división en el monacato ya no es entre Oriente y Occidente, que están llamados a aprender mutuamente, sino entre los viejos monjes y los nuevos monjes. Es la intuición de Pánica. No en el sentido de que tengan que estar enfrentados, sino que tienen que de alguna manera aprender mutuamente. Pero que ya va a haber un monacato que se va a vivir de otra manera necesaria. ¿Y cuál es el rasgo diferenciador para Pánica? El monacato tradicional es un monacato que busca la sencillez a través de la renuncia a lo superficial, a lo que considera que no es esencial. Entonces, aquellos elementos que no sean absolutamente esenciales, el monje renuncia a ellos y se queda en aquellos que sean los esenciales. Bien, esto es una manera de centrarse. Por eso, el monacato tradicional tiende a no valorar mucho lo llamado profano, lo histórico, es como que solo valora los grandes principios, y quiere centrarse ahí. El nuevo monje es otra sensibilidad. Es monje como el anterior, en el sentido de que busca la unificación y es lo más importante para él o para ella. Pero la busca por integración. No quiere renunciar a nada salvo a la injusticia y al mal, a lo que haga daño, porque eso no se puede integrar, porque no forma parte de la realidad, no es lo real pleno, es la enfermedad de lo real. La enfermedad, como dice Ken Wilber, no se integra. Pero el nuevo monje quiere, de alguna manera, integrar todas las experiencias que sean buenas, humanas. Unificarse mediante la integración y no por la renuncia. Este sería el rasgo del monje, y por eso es un monje laico, porque quiere hacer la experiencia humana corriente. ¿Qué es lo que quiere decir laico? Lo popular, lo común. Laos es pueblo en griego. Lo común quiere ser alguien que vive la vida común del ser humano.
Y por eso este nuevo monacato es sensible a la pareja, por ejemplo, o no, es libre en ese sentido, pero también es sensible al cuidado del cuerpo, que los viejos monjes no suelen valorar en exceso, y es sensible, por ejemplo, al compromiso social y ético, que los viejos monjes tampoco le daban mucha importancia. Le daban sobre todo importancia a buscar la experiencia espiritual interna, pero tendían a menospreciar, no en todos los casos, es generalizar, pero tienden a menospreciar el compromiso ético y social. Un monje laico tiene también una sensibilidad por la justicia, como que nace natural. Y eso es un indicio de vocación, un indicio de llamada, pero un concepto de búsqueda de la justicia integral. Es decir, que necesita una transformación personal, siente una necesidad de una transformación interna y que esa transformación interna también se produzca a nivel colectivo, a nivel cultural. Que nuestra cultura incluya la espiritualidad de algún modo. Bueno, esto sería el rasgo distintivo del nuevo monacato. Ambos monacatos están llamados a aprender y a enriquecerse mutuamente. Uno de los problemas es que el nuevo monacato, decía Paniker, los nuevos monjes no saben todavía que lo son. Y necesitamos decírselo, que se descubran. Porque así, primero, cada nuevo monje aporta algo al arquetipo, nos trae un don nuevo que necesitamos, y por eso si se descubre como nuevo monje, va a empezar a aportar al discurso monástico. Y luego, lo que decimos, para vivir ese anhelo necesitamos ponerle nombre, necesitamos visualizarlo. Y por eso también es importante que le pongamos nombres a ese lenguaje, o a ese anhelo. Panikkar, en esta diapositiva que os he puesto, pues nos dice eso, que en esta nueva etapa lo monástico puede ser una gran aportación. Y por eso también es el trabajar porque se recupere la riqueza de lo monástico y entre a formar parte del discurso social, cultural e incluso político. Hay movimientos políticos que podríamos calificar que son claramente monásticos. El más claro es la no violencia. El movimiento de la no violencia activa es un movimiento absolutamente y claramente monástico. Y es un movimiento que no se estudia en las universidades, que no está muy visible, pero que tiene un activismo social impresionante y que ha logrado muchísimas cosas. Y además suele en gran medida ser el movimiento de los pobres. Los pobres, como no tienen muchas de otra cosa, tienen que recurrir a las técnicas, instrumentos y perspectiva de la no violencia. Y esto es un rasgo también monástico. El monje busca los suyos desde abajo, no desde el poder. Lo busca y con otros, pero desde abajo. Y por eso, y más un monacato laico, que es el monacato del pueblo. Y la palabra pueblo tiene estas dos dimensiones, que es lo común, pero también es los últimos. El pueblo son los que no tienen los privilegios. Entonces, un monje debe ser uno con los otros y debe buscar el cambio desde abajo. Y eso, ya os digo, queda muy representado entre los movimientos políticos de transformación actuales, sobre todo el de la no violencia. Por eso es un rasgo propio de la acción política y social y ética del monje. La acción activa, que busca cambios estructurales y colectivos, pero siempre desde la no violencia. Es otro elemento que los monjes laicos debemos beber de él y aprender de él, porque es un nuevo monacato, el del monacato de la no violencia. Les decía, ¿qué puede aportar, decía Paniker, el monacato a nuestra cultura? Bueno, yo creo que muchas más cosas de las que él señala, muchas más. Y tendríamos que ir reflexionando los que se sienten monjas o monjes laicos, deberíamos sentarnos a ver qué podemos aportar, qué dones hemos traído para aportar a nuestra cultura, ¿no? Paniker dice que un don es, primero, redescubrir el valor del silencio, y porque el silencio es necesario para la libertad. Uno de los rasgos, decía Erich Fromm, de autoritarismo, de totalitarismo de nuestra cultura es el exceso de estímulos. Erich Fromm había que controlar la publicidad. Por ejemplo, el exceso de estímulos nos atonta, nos lleva a la superficialidad y nos roba la libertad que necesita de la conexión con lo profundo. Porque la libertad es mucho más que la capacidad de elegir. Es la capacidad de estar conectada con mi naturaleza más profunda, de vivir desde lo que soy. Eso es ser libre, poder ser lo que soy. Poder elegir entre 20 marcas de dentrífico o 50 no me hace libre necesariamente. Entonces es muy importante recuperar
En esto tenemos una suerte que es San Bernardo de Claraval, que es una de nuestras fuentes, que él trabajó mucho los grados de la libertad, las diferentes maneras de entender la libertad. Por supuesto que el libre albedrío es esencial, todas las libertades son esenciales para poder llegar a la libertad del ser, ¿no? A la libertad ontológica, pero no se limita simplemente a eso, ¿no? Al libre albedrío o la capacidad de elegir. Bueno, pues un rasgo esencial es unas sociedades que no cultivan y protegen el silencio y los espacios de silencio no van a ser sociedades libres, porque son sociedades del aturdimiento. Y por eso, el otro día comentaba con una socióloga que está haciendo un trabajo, una tesis doctoral sobre la meditación, lo importante que sería introducir espacios de meditación en todos los ambientes y también en la política. Hoy me comentaba ella que hoy en día en el Parlamento inglés hay una sala de meditación que ha sido promovida de manera transversal por muchos meditadores que están en los diferentes grupos políticos. Y uno de los proyectos que nos intentamos comprometer a hacer es intentar lograr que en el Parlamento español los meditadores de los diferentes partidos, si es que existen, que no lo sé, se pongan de acuerdo para generar un espacio de silencio que ayude a generar un espacio de libertad y que nos saque de esta confrontación y polarización que en el aprendizaje de la no violencia siempre favorece a los ricos, siempre favorece a los poderosos. Confrontan y dividen a los pobres para mantener sus privilegios. Y esto es una de las grandes normas de la no violencia. Entonces, no se trata de equidistancia, siempre hay que tomar partido, pero se trata de no favorecer discursos de polarización extrema, de demonización, que lo que van a favorecer siempre es la división emocional, la falta de uso del pensamiento, del discernimiento y de la libertad. Y favorecen al final la manipulación del pueblo. Y por tanto, muy importante que pudiéramos establecer estos momentos de pausa y de silencio en la cultura, como algo valioso y a proteger, como hemos descubierto muchos otros valores que ahora protegemos. Bueno, pues es una cosa que Pánica reivindicaba y que ya os digo que no es una locura porque se está haciendo, sobre todo a nivel anglosajón, hay movimientos de reivindicaciones. Lo siguiente es esta idea de recuperar la idea de la laicidad sagrada o sacralidad sagrada. La idea es de que, de alguna manera, lo espiritual debe es una dimensión humana y debe formar parte de la cultura, sin ser monopolio de nadie. Habrá muchas maneras de vivirlo, pero es importante que nuestra cultura y sociedad recupere lo espiritual, entendido, como decíamos, como cultivo de la apertura más allá de mi mente a los demás, cultivo, por tanto, del amor, de la solidaridad, el cultivo de los valores éticos, en realidad. La ética es la primera expresión de la espiritualidad, podríamos decir. Bueno, pues deberíamos recuperar en nuestra cultura esto. No es algo que tienen que vivir unos especialistas que son los espirituales, los monjes, los místicos, sino que es algo que debería formar parte de la cultura. Y después, el monje podría aportar a las religiones establecidas este concepto de una espiritualidad transconfesional, metareligiosa, que no quiere decir que haya que destruir las religiones, sino que hay algo que nos une a todos. Y el arquetipo monástico es un ejemplo de ello. Es una dimensión que está en todas las religiones, expresado de una manera o de otra. Por tanto, contribuir al diálogo interreligioso, intermonástico, interespiritual, pero también con la laicidad y con el ateísmo. Un diálogo conjunto. Eso es otra de las dimensiones a cultivar y que también es un rasgo del monacato laico, tener esa sensibilidad y esa inquietud. Vale, paro aquí nuevamente para que podamos comentar, compartir y no se nos haga esto súper pesado. Como siempre, si queréis, pues podemos compartir, podemos matizar o preguntar. Tenéis que abrir el micrófono. Nada, yo quedándome con esto ultimísimo que has dicho,
Bueno, enormes y densas aportaciones de una nueva espiritualidad, llámese Monacato Light, bueno, sobre todo si es de este corte nuevo paradigma integral, densísimas aportaciones a la sociedad y cultura de nuestro tiempo y del siglo XXI, que pudieran enriquecer y favorecer lo que decían también estos místicos de antes: el siglo XXI será espiritual o no será, ¿no? Me parece imprescindible esta espiritualidad que se propone ya desde... De alguna manera es esa intuición de que tenemos que ir. Maritain hablaba del humanismo integral, Ken Wilber habla de la perspectiva integral, Moren habla de un pensamiento complejo que tiene un poco que ver con esto. Es como una intuición en por diferentes lugares, de que tenemos que integrar. Integrar supone intentar ver todas las perspectivas, integrar lo moderno con lo premoderno, las culturas escritas con las culturas indígenas que a lo mejor no tienen escritura. Generar estos espacios de aprendizaje colectivo. Y ahí el monacato, precisamente porque su sensibilidad es integrar la unidad en la pluralidad, y es muy sensible a la tradición, pero también a la novedad, a lo nuevo, puede dar su aportación. José Antonio, y Sí. como tú decías que estos espacios podrían estar dentro del Congreso, pero también no se ha pensado en que podría ser que en los colegios o desde la base, desde niños, porque mira, ahora recibimos nosotros eso, claro, podemos transmitir a nuestra familia cercana, o si nos comprometemos a algunas personas más, pero de grupos así debería como ay, sí, no puedo decir la palabra. Difundirse, ¿no? Difundirse, sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Como hemos dicho siempre, la intuición del monacato es que las cosas se hacen desde abajo, desde las bases. Y afortunadamente eso está ocurriendo. Aquí en España hablamos del cultivo de la interioridad en las aulas. Se está haciendo en muchos proyectos educativos el cultivo de la interioridad, que incluye la reconexión con el cuerpo, con las emociones, pero también el silencio, la meditación. Dependiendo del momento de la edad, ¿no? Pues se hace de una manera o de otra, pero eso se está incorporando. El sistema educativo, por ejemplo, inglés, incluye el trabajo con la competencia espiritual, el aprendizaje, a aprender a vivir la interioridad, ¿no? Y a gestionar la interioridad y la búsqueda del sentido, la orientación, bueno, y instrumentos que nos ayudan a eso. Entonces, probablemente es algo que también tenemos que ir. Y nosotros, en algunos grupos en los que he participado, que quieren hacer una aportación al mundo, digamos, político, una de las propuestas es esa, que se incorpore la competencia espiritual como en el sistema educativo inglés, para que sea trabajada como un valor en toda la escuela, porque sería esencial para trabajar esto que decimos, ¿no? Entonces, se trata de un trabajo a muchos niveles. Y en gran medida también saber que el arquetipo está vivo, o sea, que esa dimensión o ese don, esa gracia, está viva y aunque no se llame así, va surgiendo. Se trata de ir apoyando todas las iniciativas. No se trata de que nosotros monopolicemos nada, porque no es eso, no tiene ningún sentido eso, y además va totalmente en contra del espíritu monástico, que es un espíritu de humildad, vamos a llamar así. Entonces, pero sí apoyar todas las iniciativas que vayan en esta dirección, que cultiven estos valores. Sería otra de las labores que nos tocaría. Sería muy interesante introducir esos espacios de meditación en el Parlamento, ¿eh? Una gran conquista si se consigue. Sería estupendo, ¿verdad? Claro que sí. Sería estupendo. Pues, bueno, no sé si será posible, Bueno, pero ya, sería estupendo porque además la idea es hacerlo de manera transversal. Es claro, decir, claro. hablar con todos los meditadores de los diversos grupos, hacer una especie de investigación de todos de los diversos grupos que son meditadores y por tanto han saboreado la importancia que tiene el cultivo de esta integración y de este silencio. Y que entre todos hacer una propuesta de generar una sala de meditación e ir introduciendo esta práctica o estos espacios, ¿no? de la meditación. Ya Yo digo que ahí además... quería,
Tenemos una base en el Parlamento inglés. Sí, yo te voy a lanzar, Sara, te voy a lanzar ahí Sin duda que regularía ciertas un cable. Regularía ciertas maneras de intervenir, cierta agresividad. Muy importante. Es un Ya os digo que regulador de emociones, la meditación es un regulador de las emociones. Efectivamente. Tiene, por tanto, también una función social muy importante. Mucho. Y ya os digo que uno de los aprendizajes que tenemos que tomar de la no violencia, los que queremos vivir en monacato laico, es que la confrontación extrema siempre beneficia al orden establecido. Totalmente. Y rompe a los menos. Y esto hay que también hacérselo entender a aquellos que reivindican mucho el compromiso y tal, pero lo importante de hacerlo de manera no violenta es esencial. Es otra de las aportaciones a trabajar. Bueno, pues si os parece, son las 12 menos 20. Bueno, ahí en el PowerPoint hay muchísimas cosas, no sé si todo lo vamos a poder ver. Pero os voy a proponer una cosa. Antes de... Bueno, quizá vamos a ver estas aspiraciones del monacato y vamos a hacer después una pausa de media hora. ¿Vale? Donde podamos movernos. Os aconsejaría que os mováis, que andéis, y después entraremos, pero antes de empezar haremos unos minutos de meditación, ¿vale? Para reconectarnos con nosotros y seguir luego ya con el trabajo mental. Pero antes de eso, os voy a hacer un repaso quizá rápido de algunas de estas aspiraciones que son características del que el arquetipo se ha activado en nosotros, de que esta llamada, si queréis en un lenguaje más tradicional, esta vocación se ha activado en nosotros. Y Paniker las resumió en 9 aspiraciones. Estas son las 9 aspiraciones del monacato tradicional. Ahora, Paniker nos propone otras 9 aspiraciones que se podrían llamar del nuevo monacato. Una es lo que llamaba la aspiración primordial, o sea, eso, a ir al centro, a ir a lo más importante. Primado del ser, sobre el tener. Es como que los monjes siempre han tenido muy claro eso. Una especie de amor al silencio, de necesidad también del silencio. Un desarrollo de amor a la tierra, a la creación, a los animales. Un monje que odia a los animales no es un monje. No, es un signo de que no hay vocación. El amor a los animales es un signo de vocación siempre. Y normalmente siempre los monasterios han tenido animales. Los monasterios budistas es súper habitual, o en los hindúes, que haya ciervos, pero incluso, bueno, serpientes, y siempre además con un enorme respeto. En la orden en que yo estaba, un poco en broma, era el amor a los gatos. Quien no tenía amor a los gatos se consideraba una mala señal como signo vocacional. Siempre en los monasterios cistercienses hay gatos y se les cuida, se les valora, o perros, pero es muy importante, es un rasgo muy importante. Siempre hay un trabajo con la naturaleza. Una de las cuestiones, que luego lo veremos, es que todo monje trabaja de algún modo con sus manos, que es una manera de acceder a la realidad diferente a la mente. Hay que trabajar con el cuerpo y también con las manos. De manera que puede ser el arte, puede ser la agricultura, puede ser la jardinería, pero es muy importante la dimensión corporal, ya lo veremos después. Y es un rasgo también de la espiritualidad cisterciense. Regreso a la naturaleza y al trabajo con las manos. Después es un poco también eso, como una mirada que va más allá del espacio y el tiempo. Va como a los grandes principios universales. Tiene como más interés por eso que a las anécdotas espaciotemporales. Bueno, esto en teoría. Luego, en general, los monjes suelen ser también, como todo ser humano, muy cotillas. Pero bueno, nosotros hablamos del Hola monástico. Hay un Hola, que es una revista española del corazón, que es muy típico también. Pero bueno, esto es un rasgo humano en general. Pero en realidad es como el que está muy invadido o muy integrado su arquetipo monástico, en general le interesa poco los chismes, las anécdotas y la vida de la gente. Hay como una especie de rechazo y una gran protección al núcleo atemporal del ser humano, ¿no? Que está más allá de sus anécdotas, de sus historias o de sus, digamos que, cuestiones espaciotemporales, ¿no? Y eso va unido a esa conciencia transhistórica, de que hay una realidad, de que no todo es
O sea, que hay realidades que superan el tiempo y que no todo es, no todo está en constante cambio, que hay cosas que permanecen y hay valores que se van viviendo de manera diversa, pero el valor sigue estando ahí. Luego un concepto de que el ser humano es más que un individuo, es persona, en un lenguaje nuestro. Nos realizamos como persona. Persona quiere decir que somos una red de relaciones, una unidad de relaciones. Entonces se trata de llegar a ese núcleo, a ese centro que nos pone en relación con todo. No somos un individuo aislado y digamos que al margen de todo lo demás. De tal manera que en nuestro camino o todos nos salvamos o no se salva nadie, por así decirlo. Y por eso uno de los rasgos del monje en la medida que va caminando su camino es que se va haciendo hermana y hermano universal. Se va sintiendo uno con todos. Como decía Tertuliano, nada de lo humano le resultará ajeno. Se siente que todo lo que ven los demás forma parte también de él. Y hay un deseo de anonimato fecundo, de ser uno con todos. Como decía Benedetti, hay un poema que dice, no te salves dejando que los demás se queden en el camino tirados. No, no te salves. Vete con todos. Entonces es un rasgo también muy importante. Uno más. Eso no tiene nada que ver con ser un hombre masa, una persona masificada. No tiene nada que ver con eso. Es cultivar totalmente lo más personal, pero no el ser por encima de, sino un ser con. La idea del primado de la santidad tiene que ver con esto, ¿no? Que lo más importante es el ser, cultivar el ser, la plenitud del ser. Lo que busca un monje es desarrollar en plenitud el ser, en sí y en todos, y en todo. Y no tanto el hacer, el tener, el parecer. Y por otro es, al principio quizá con un cierto esfuerzo, pero poco a poco se va convirtiendo en algo gratuito y permanente, que es el recuerdo de Dios, el recuerdo de la realidad plena. El monje al final, de manera natural, todo lo asocia, de algún modo todo le evoca esa realidad. En nuestra tradición le llamamos la memoria Dei, recuerdo de Dios. En el sufismo es el dhikr, que es lo mismo, se traduce por recuerdo. Al principio, los monjes lo hacen de manera voluntaria. Cada cierto tiempo, por ejemplo, se hace a través de la meditación varias veces al día. Recordamos la realidad profunda que todo lo sostiene y en la que todo se encuentra en comunión, ¿no? Pero luego se convierte en algo natural. Y un rasgo que para determinar es que la persona de manera, da igual que tenga formación o no, pero todo le lleva a reflexionar sobre el misterio de la realidad. Yo eso lo vi muy evidente en algunos de los monjes que llamábamos conversos. Hasta los años 60, en las órdenes monásticas había como dos tipos de monjes, los que estudiaban y los que no. Y muchas veces el arquetipo estaba mucho más presente en los monjes que no estudiaban, que trabajaban, que en los monjes que estudiaban, que luego también trabajaban manualmente, pero menos que los conversos. Y recuerdo un monje converso, el hermano Gaudencio, que significa el alegre, que hacía honor a su nombre, pero todo le evocaba una persona con muy escasa, porque no había tenido oportunidad, una persona extremadamente inteligente, y todo lo que él conocía lo hacía muy bien, pero no había tenido una formación, pero era de manera natural un constante diálogo con los acontecimientos y con las realidades con las que se encontraba, de manera natural le evocaban el misterio. Y entraba en un diálogo que era muy, o sea, si estabas hablando enseguida. Es decir, el ver un árbol, el ver un animal, de manera como espontánea, le surgía esta evocación del misterio. Bueno, pues esto es uno de los rasgos. La memoria Dei se va a ir instalando en la persona, de manera que ya todo se le convierte en un diálogo, pero yo digo casi espontáneo, que le da, que le vislumbra, le transparenta el misterio. Esas son las 9 aspiraciones. Y esas 9 aspiraciones hay que vivirlas de un modo nuevo en esta época que decimos que es una etapa axial y que tiene que tener un monacato laico, que es el que de alguna manera puede responder mejor ahora a esa llamada a la integración, porque busca la unificación por integración, no por renuncia. Y aquí las hemos resumido, siguiendo un poco a Paniker, las intuiciones, con estas 9
características a vivir por las monjas y monjes laicos. Es un monacato que debe dar primacía a la persona, no a la comunidad. La comunidad está al servicio de la persona. No quiere decir el individualismo. La persona, como hemos visto antes, no es el individuo. Es la persona abierta, pero la persona, las comunidades no pueden estar por encima de las personas. Una comunidad que cuida a las personas cuidarán a la comunidad. Hoy en los monacatos institucionales suele haber un mensaje que predomina mucho la comunidad sobre los intereses personales. No se permiten, por ejemplo, itinerarios personales de camino espiritual, algo que era totalmente admitido en el monacato cristiano y todavía se permite en el monacato ortodoxo cristiano. Y es que tú vas personalizando tu camino y puedes pasar temporadas comunitarias y temporadas como ermitaño, o temporadas en la ciudad y temporadas en el monasterio, según, a través de un discernimiento, no por la pura subjetividad, es un discernimiento con la comunidad y contigo mismo, pero no es algo extraordinario, es algo natural. Entonces es muy importante esta introducción de la dimensión personal. Y luego en lo que os decía, regular los derechos de las personas, que desgraciadamente se producen abusos a muchos niveles dentro de las comunidades. Después, los viejos monjes se centraban en la contemplación. El nuevo monje integrará contemplación y acción. No es solo contemplación. El silencio y la palabra. Y eso se manifiesta en aprender a dialogar y aprender a escuchar. Porque el silencio, en realidad, no es ausencia de palabras, es escucha. Es capacidad de escuchar. De manera que yo puedo estar en silencio de palabras, pero no estar en silencio de corazón porque no escucho. No es el silencio como ausencia de palabras, sino es otra cosa. El nuevo monje quiere estar en comunión con la naturaleza, pero también con los seres humanos. No solo con la naturaleza. Integra la sociedad y la creación. Tiene una no es tan conservador. El viejo monje tiende a ser conservador. Por lo que decimos, se centra solo en los grandes valores. El nuevo monje une la tradición y el progreso y la novedad. No pasa ni a una especie de progresismo absoluto, es decir, que lo nuevo por ser nuevo ya es bueno necesariamente, ni por supuesto a una actitud reactiva, sino que tiene que aprender a ser verdaderamente tradicional, porque tradición quiere decir transmisión. Lo que llamamos mantener una fidelidad creativa a lo que ha aprendido, a no descubrir el Mediterráneo, y así es como la humanidad ha evolucionado, que nos hemos transmitido la información, la cultura, la tradición, pero a la vez creativo. Lo que se transmite no puede ser algo arqueológico, sino algo que en cada momento se va transmitiendo de manera diferente, de manera creativa, pero fiel. Eso supone, de alguna manera, experimentar eso que se va a transmitir para poderlo adaptar a los que lo transmitimos, ¿no? Hay que tener una conciencia no solo de lo eterno, sino de la historia. La historia es real. Y en el camino espiritual, decía Bagrio Póntico, quien no viva la eternidad en el tiempo, que se olvide de la eternidad. Porque está poniendo un obstáculo a una parte de la realidad. Y la experiencia espiritual es integrarlo todo. La historia, nuestra espiritualidad hay que vivirla en cambios concretos aquí y ahora. No es para vivirla después de la vida. La sencillez hay que buscarla integrando. Esto es otro de los raros, no por renuncia. Solo se renuncia a lo que nos hace daño o hace daño a los demás. A eso sí que hay que renunciar. Hay que comprometerse con el mundo. No es simplemente estar en lo esencial o formar comunidades alternativas. Es también caminar con todos y ayudar a que todos puedan vivir en el amor y en la verdad. En el camino monástico cisterciense, el camino de espiritual es un camino de crecimiento en la verdad, en la libertad y en el amor. Son los tres grandes valores a cultivar. Ya hablaremos un poco de eso. Y por último, la experiencia de la hermandad universal. El monje, finalmente, uno de sus rasgos es que se siente uno con todos y no diferente de los otros, ni mejor, y nada de lo humano le es ajeno. Y en muchas ocasiones el monje laico habrá vivido experiencias humanas muy diversas. Esto también es un rasgo. Habrá sido religioso y luego habrá tenido pareja, o al contrario, habrá tenido pareja y luego habrá sido religioso.
Habrá vivido la vida de un artista, la vida de un intelectual, pero también la vida de un trabajador. Habrá hecho diferentes experiencias. En el monacato laico debemos potenciar eso. Por eso digo, debemos hacer itinerarios personalizados, en el sentido de favorecer un monacato de integración de las diversas experiencias y favorecer siempre desde el discernimiento. Habrá personas que tienen un camino y no sienten que tengan que variar, pero favorecer que las personas tengan diferentes experiencias. Y si estoy casada, que haga una experiencia de 1 año o 2, por ejemplo, de soledad o de no estar con la pareja, ¿no? Para ver también ese camino, el camino de otras vías, ¿no? Y si soy un gran intelectual y tengo mucho dinero, pues hacer experiencias de inserción en la marginalidad. Y ya digo, según el espíritu nos vaya guiando, pero que esto no sea algo extraño ni algo negativo. Normalmente hoy, si eres una persona inquieta en la vida monástica tradicional, se te considera un diletante y vas a ser atacado por ello, ¿eh? Vas a ser considerado una persona poco seria. En un monacato laico eso no puede ser un signo que indique en ti una especie como de no compromiso, sino que es un rasgo que señala lo que es la vocación monástica laica, porque busca integrar esa pluralidad de experiencias de lo humano para poder decir nada de lo humano me es ajeno. Y esto supone, como dice este cuento zen, y ahí voy a cerrar para que podamos ir a descansar, lo primero que hay que hacer antes de aprender es desaprender. Esa es la cuestión. Vamos a tener que desaprender. Los monjes tradicionales van a tener que desaprender su monacato tradicional. Y los monjes laicos, que generalmente vienen del mundo secular, van a tener que desaprender muchas cosas que vienen del mundo del mercado, del capital, del dinero, de la apariencia, del control. Y van a tener que aprender los valores monásticos. Ambos tendremos que aprender. Y ahí tenemos este cuento, ¿no? De cómo se comienza el aprendizaje en la tradición monástica zen. Una anécdota que cuenta, ¿no? Alguien que fue a su maestro y lo único que hacía el maestro era servirle té. El maestro le dice al joven, muchacho, ya hace 1 mes que empezamos con las lecciones. Estás recibiendo la formación, la transmisión. El joven pregunta, ¿cómo es posible? Desde hace 1 mes lo único que hago es sentarme y ver cómo se derrama el té de la taza. Lo que hacía el maestro era servirle más té, aunque su taza estuviera llena, servirla y servirla hasta que se derramaba y constantemente se derramaba. Era una enseñanza práctica porque que explica ahora el maestro. Dice, al igual que tu taza, está lleno de opiniones y de especulaciones. ¿Cómo vas a aprender si no empiezas por vaciarte? Si no empiezas por vaciar tu taza. Entonces, el primer proceso es un proceso de desaprendizaje. Y por eso, normalmente en cristianía, el primer acceso es a través de la meditación, de la iniciación a la meditación y la práctica de la meditación, que es un camino de vaciamiento en cierta forma. Y luego ya iremos recubriendo esto de formación pero es como, bueno, uno de los accesos va a ser este vaciamiento de ideas, conceptos, y a tomar perspectiva, hacer un hueco. Y eso es un elemento esencial en la meditación. Por eso lo cierro ahí, lo cierro con esta idea, y son menos, bueno, pasadas un poquito las 11:56 tengo yo, aquí la hora peninsular española. Entonces, nos veríamos, si os parece, dentro de media hora. O sea, como a las 12:25 más o menos. Entonces, os animo a que vayáis entrando, si puede ser con el micrófono cerrado, porque una vez que entremos nos vamos a poner a meditar durante unos minutos, ¿vale? Vamos entrando a las 12:25 y voy a tocar la campanita para empezar en un determinado momento, pero ya entramos directamente para meditar. Y ahora os aconsejaría que la sala sigue abierta, o sea, esta sala va a seguir abierta, pero os aconsejaría que os deis un pequeño paseo, que os mováis durante esta media hora, ¿vale? Muy bien, gracias. Muy bien, pues nos vemos en media hora, en 30 minutos. Gracias, José. Aprovecha para descansar, aunque sea un ratito. Eso. Gracias, José, por tanto servicio.